Sí, soy Javier Rodríguez Rivera y soy el urólogo y coordinador quirúrgico del trasplante renal en este hospital. Bueno, estuve muy motivado ya desde el inicio de la especialidad en el asunto del trasplante renal, pues gracias a las dos personas que en ese momento más sabían, yo diría que en España, sobre trasplante renal y su cirugía, que eran el doctor González Martín y el doctor Buitrón, que son los que me motivaron y me impulsaron en este aspecto, ¿no? Sí, una de nuestras labores es precisamente esta, que la saga no se pierda y seguir impulsando el buen hacer y la ilusión en los residentes que se forman con nosotros en este hospital. Claro, esto para el servicio de urología, el trasplante renal es una de las partes más importantes de la práctica diaria en el servicio. Inciertas. Cuando empecé en esto, la primera expectativa era aprender y la siguiente era poder continuar en este servicio, en este hospital, para desarrollar esta función, ¿no? Una vez que se acaba la especialidad y que tienes la suerte de quedarte en un hospital de esta magnitud, pues las expectativas ya están en gran parte cumplidas. Posteriormente, evidentemente, la madurez en este aspecto y ver que lo que haces pues, repercute positivamente en los pacientes. El que el equipo sea pequeño tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Las ventajas es que hay una compenetración total y absoluta, y los inconvenientes es que, al ser plantillas reducidas, bueno, pues, el tiempo que debemos dedicar a esto es muy grande, claro, y sobre todo si hay épocas pues, de bajas vacaciones, etcétera, pues se complica mucho más. Bueno, con los pacientes nosotros desde el punto de vista quirúrgico tendríamos que diferenciar entre aquellos trasplantes que hacemos de donante cadáver a los que hacemos de donante vivo. El donante cadáver, evidentemente, son pacientes que la mayoría de los posibles receptores acuden a la consulta para que los conozcamos, les informemos y los valoremos. En este caso, esa labor la hago yo. Y en el caso del donante vivo, esa valoración es mucho más intensa, más cercana. Es la valoración no solo del posible receptor del órgano, sino también del donante que le va a donar ese órgano, y en cierta forma es más gratificante. La relación personal es muy intensa, muy directa y muy cercana. A veces hay que hacer un poco de autoconcienciación para no meterse demasiado en lo que es la vida, porque es una cirugía muy precisa, que compromete mucho tanto al paciente como al equipo quirúrgico, y a veces si te dejas llevar por las emociones no la harías en las debidas condiciones, ¿no? Por eso a veces tenemos que parar y pensar, ¿no? Porque ya te digo, es una cirugía demasiado emotiva, y en el caso del donante vivo, doblemente emotiva. Los médicos en general estamos ahí, ¿eh? Los cirujanos o los que nos dedicamos a la cirugía, incluido pues, los anestesistas, que quizá estamos más cerca de esa vida y muerte, si exceptuamos a la gente que se dedica a los cuidados intensivos, ¿no? En ese sentido es muy difícil, como te decía antes, emocionalmente no meterse en el papel del posible receptor o del receptor cuando ya lo hemos trasplantado, ¿no? Y de las familias, ¿no? que sufren también en gran parte esa angustia, ¿no? Entonces, estar cerca de la muerte no es algo que sea nuevo para nosotros, pero en el caso de este tipo de trasplantes nos acercamos un poquito más, porque son pacientes que en los trasplantes en general, si no reciben un órgano, pues lamentablemente pueden morirse en un plazo corto. Bueno, evidentemente las familias juegan un papel fundamental, como en todo enfermo grave, que es un enfermo que necesita un trasplante, ¿no? Entonces, por definición, es un enfermo muy grave, con lo cual las familias
tienen que tener un apoyo total y absoluto, ¿no? En el caso que yo hago más habitualmente, que es el trasplante de donante vivo, pues imagínate, ¿no? La mayoría de los donantes de esos pacientes son familiares directos, en algunas ocasiones incluso no son familias, son amigos, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces son familiares. Pues bueno, pues la emoción se triplica cuando ya además un familiar, aparte de conllevar la enfermedad del paciente, ellos mismos se transforman en pacientes para poder ayudarles a ellos, ¿no? Entonces las emociones ahí son fuertes. Muy solidaria, muy solidaria. No hace falta ser médico, solo leer el periódico todos los meses de enero en el que salen las cifras tanto de donación como de trasplante para darse cuenta que somos el país más solidario del mundo. Si además nos paramos un poquito y vemos los resultados, eso nos hace pues, sentir esa solidaridad ya casi como un favor personal a los que solemos trasplantar, ¿no? Bien, la lista de espera en trasplante nunca se va a acabar. A pesar de que somos el país del mundo que más donantes tenemos, seguimos con lista de espera. Pero es una lista de espera distinta a lo mejor a la lista de espera que estamos acostumbrados a oír en los medios de comunicación, pues por deficiencias, por picos de gripe. Es una lista de espera que afortunadamente es porque el receptor, el posible receptor de ese órgano, cada vez está en mejores condiciones, a pesar de sus enfermedades, a pesar de las edades, con lo cual cada vez estamos en condición de incluir a más pacientes que a lo mejor hace años ni pensábamos que pudieran someterse a un trasplante. Ahora, con los avances médicos y quirúrgicos, somos capaces de incluir a esos pacientes en lista de espera, con lo cual lista de espera para trasplantes va a haber siempre. Hombre, es muy difícil, ¿no? Como te digo, es un aspecto de la medicina muy emotivo, ¿no? Con lo cual siempre estás viviendo aspectos muy emotivos, ¿no? Quizá te vuelvo a repetir que el más emotivo, creo, es el donante vivo, ¿no? El donante vivo es una situación muy especial en la que se producen dos cosas. Uno, entre donante y receptor se produce una situación especial, es un trance que tienen que pasar los dos en concordancia, con lo cual ahí vemos lo mejor y lo peor de las personas. Evidentemente vemos cosas que no nos gustan a la hora de que alguien se decida o no se decida a donar un órgano. Eso es muy emotivo, cualquier donante vivo es muy emotivo. Y después, en segundo lugar, la emoción que le provoca al donante, que se transforma por voluntad propia, de persona sana, se transforma en un paciente y que nosotros tengamos que devolverlo otra vez a su familia y a la sociedad como persona sana y no como un enfermo, cualquiera de esos procesos son muy emocionantes. El mensaje que le daría es doble. Uno, en el caso de que tenga un posible donante vivo, en el caso del riñón, es el mejor trasplante que puede recibir. Quizá dentro de muchos años nos parezca una locura sacarle un riñón a una persona sana, a lo mejor se inventan otras cosas, riñones artificiales, etcétera, pero a día de hoy es lo que hay. El mejor donante es el donante vivo. Y si hablamos de receptores de riñón en general, la esperanza no la pueden perder. Actualmente la medicina y la cirugía avanza a tal velocidad que pacientes que ahora mismo no son subsidiarios de recibir un trasplante, en un año o 2 años podemos replanteárnoslo y cambiarles totalmente la vida sacándolos de diálisis, realizándole un trasplante con éxito.